Primer video en vivo que hago, estoy un poco nervioso. Pero bueno, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Les invito a que busquen en sus Biblias el libro de Gálatas. Vamos a estar hoy día estudiando Gálatas capítulo 5, si pueden buscar Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer la mitad del capítulo. Hoy día vamos a ver la mitad del capítulo y me gustaría otro día quizás continuar este mensaje para terminar el estudio de Gálatas 5, porque Gálatas es un libro que en lo personal a mí me fascina y este capítulo en especial es como el capítulo central y tendría lo que vendría a ser el versículo lema. Ahora, es una forma de verlo. Yo diría que lo que resume Gálatas, todo el libro de Gálatas, el versículo que resume todo el libro de Gálatas, vendría a ser Gálatas 5, versículo 1. Si pueden buscar en sus Biblias, Gálatas 5 y en el versículo 1. Bueno, quizás para los que no saben, Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo a la gente en Galacia. Y era no una iglesia, sino a muchas iglesias que habían en toda esa zona y que eran de personas que eran gálatas. Por eso se llama Gálatas, porque es la carta hacia los gálatas. Entonces estamos en el capítulo 5 y el versículo 1. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este vendría a ser el tema principal del libro de Gálatas. Y vamos a ver de que los gálatas cayeron mucho en ese error. Uno puede ver en los libros que las iglesias tenían problemas distintos. Incluso si uno ve en Apocalipsis cuando Cristo habla a 7 iglesias, podemos ver de que cada iglesia tenía distintos problemas. Y el problema de los gálatas era la mala doctrina y cómo se desviaban por la mala doctrina y también por enseñanzas, sobre todo relacionado con gente que judaizaba el cristianismo. Entonces ya vamos a ver un poco sobre eso. Gálatas 5, versículo 1, lo vamos a leer de nuevo, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos pudimos congregar un día más, Señor, y podemos aprender un poco más sobre qué deseas para nuestras vidas, Señor. Quisiéramos pedirte en este momento, Señor, primeramente quisiera pedirte yo que me ayudes a enseñar correctamente solo lo que tu palabra dice, Señor, y que de mi boca solo salgan palabras que sean provecho para la iglesia, Señor. Te pido que me guíes, Señor, que me ayudes a expresarme de manera clara y calmada, y también te pido por los hermanos, Señor, que nos ayudes a prestar atención y que entiendan lo importante que es, Señor, tu palabra, Señor, para nuestras vidas, para nuestro diario vivir. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a prestarle atención y también a escuchar con el debido respeto. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, aquí podemos ver un poco sobre cómo menciona la circuncisión y nos dice en el versículo 2 que si os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué estaba sucediendo? En algunas iglesias estaba ocurriendo el hecho, explicando de que los cristianos tenían que circuncidarse y empezar a seguir algunas leyes judías. Entonces aquí Pablo le está diciendo, no, eso no es necesario, de nada os aprovechará Cristo si os circuncidáis. Y después dice que, el versículo 3, os testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué está diciendo? De que si una persona está diciendo, para poder ser cristiano tienes que circuncidarte, entonces, si vas a circuncidarte tienes que guardar toda la ley, que sabemos es imposible, no pueden guardar toda la ley. Entonces, le está explicando de que no pueden justificarse por la ley. En el versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces está diciendo de que hay gente que estaba tratando de agregar obras judías y leyes judías a la salvación. Y eso no es cierto, sabemos que es antibíblico y le está explicando de que los que intentan hacer eso de la gracia caen, porque no está relacionado con la gracia. Nosotros no nos podemos salvar por obras. Y aquí vemos que versículo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión,
sino la fe que obra por el amor. La circuncisión era un proceso quirúrgico donde se cortaba una parte íntima del pene del hombre, y eso era algo que se hacía desde la época de Abraham. Abraham lo hizo y después todos los descendientes de Abraham lo hicieron, y era algo que hacían los judíos. Y ahora en algunos países se hace, pero más que nada por temas médicos, no por un tema religioso. En Estados Unidos, por ejemplo, los bebés al nacer son circuncidados, pero no tienen ningún tema religioso. Y aquí lo que está diciendo es, hermanos, la circuncisión no vale nada. La circuncisión no nos va a acercar más a Dios. Entonces, aquí está ocurriendo ese problema, y vamos a ver con los Gálatas, de que había mucha gente en la iglesia, que también en algunos versículos de Gálatas lo menciona y los nombra como falsos hermanos, que estaban enseñando cosas que estaban en contra de lo que la Biblia decía, de lo que Jesús enseñó, mejor dicho, y de que, en este caso, de que a través de leyes judías uno podía ser justificado. Y dice en el versículo 1 que no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si uno revisa en la Biblia, nosotros sabemos que nosotros éramos esclavos del pecado, llevábamos el yugo del pecado. Tratar de justificar y de obligar a alguien a que se justifique y que siga las leyes es colocarle un yugo a esa persona. ¿Qué es un yugo? Lo busqué, yo lo conocía, pero aún así busqué la definición de internet. Dice, instrumento para unir dos bueyes o mulas en una yunta, formado por una pieza alargada de madera, con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales, y que sujeta la lanza de un carro o el timón de un arado, permite que tiren de ellos. Entonces, en resumen, es algo así. O por lo menos como yo me hago la imagen de lo que recuerdo. Así. Entonces, una pieza, algo así. Y tiene la cosita abajo y todo. Pero ahí irían los dos bueyes. Lo voy a colocar en los de Facebook. Olvidé decirlo. Voy a hacer algo que no se debería hacer, pero lo quiero hacer igual. Quisiera saludar a mi abuelita María, que está en San Rosendo. Hola, abuelita. Eso quería, mandarle un saludo. Bueno, volviendo a lo del mensaje, esto es un yugo. Y como si las personas que a lo mejor son de campo o que conocen de esas cosas, saben que los yugos son grandes y son pesados. Y no necesitan imaginar esta pieza para que pueda llevarlo un buey. Nosotros sabemos cómo son los bueyes, son enormes. Deben medir probablemente desde esta pared hasta un poquito pasado para allá. Son pesados, son fuertes. Y para eso, para poder guiar un animal así, uno no puede simplemente moverlo, decirle qué hacer. Tienen que colocarle un peso, y también para que pueda sostener todo el peso que sería una carreta llena de alimentos, de cultivos, etc. Entonces, un yugo sirve para guiar algo, sirve para direccionar algo, y es algo pesado. Y vamos a ver de que nosotros pasamos a ser esclavos del pecado para ser libres en Cristo, pero eso no significa que nos deshagamos de todos los yugos y seamos libres sin yugo. Nosotros pasamos a servir a Cristo ahora. Veamos en Romanos 6:16, si pueden buscar el libro de Romanos, y vamos al capítulo 6 y al versículo 16. Romanos 6:16, y vamos a ver 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces nos está diciendo de que aquí, cuando uno peca, uno es esclavo del pecado y uno vive para el pecado, y eso es algo que mucha gente comete, un error que mucha gente comete cuando uno trata de explicarles el evangelio. He escuchado muchas veces de que no quieren ser cristianos, no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque son muchas reglas. Yo quiero ser libre, ahora soy libre, puedo hacer lo que quiera. Si empiezo a ser cristiano me van a decir no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, pero es todo lo contrario. Esa gente vive por el pecado. De hecho, el lenguaje, recuerdo en mis clases de lenguaje nos enseñaban algunos tipos de formas de pensar de los escritores, y uno podía clasificar las obras por formas de pensar. Y una de esas, y era también un movimiento filosófico incluso, se llamaba hedonismo. Y el hedonismo en eso se basa, en seguir los deseos de la carne, en seguir lo que yo quiera, lo hago. Y mi propósito de vida es simplemente estar satisfecho. Y sabemos que eso no va a terminar bien. Vivir en el pecado siempre después trae desgracia, y la gente que en su juventud vive haciendo lo que quiere, después se lamenta cuando es mayor. Entonces,
aquí nos está diciendo de que somos esclavos del pecado. Eso de que el pecado, cuando uno vive en pecado libre, es una mentira total. Pero nos está diciendo de que nosotros también nos dice que somos esclavos para obedecerle. Esclavos de quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Nosotros también servimos a Jesús. No quiere decir que una vez uno es salvo es libre y no tiene que seguir nada. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Jesús nos dice de que Él también tiene un yugo para nosotros, pero que dice que su carga es fácil. Y mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. De hecho, lo vamos a buscar, pero más adelante, todavía no. Entonces, es importante entender y no dejarnos llevar por doctrinas que nos enseñan, en este caso, como vimos en Gálatas 5, acerca de las obras. También en el libro de Romanos, pero un capítulo atrás, Romanos 5, versículo 12 y 13. Vamos a ver un poquito más sobre el pecado y cómo el pecado entró al mundo, dice. Y también la utilidad de la ley, vamos a ver. Por tanto, como el pecado entró al mundo, estamos en Romanos 5, versículo 12, no sé si dije el versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces aquí ya nos está diciendo la utilidad de la ley. La ley no es para justificarnos, pero ¿qué nos dice? Donde no hay ley no se inculpa pecado. La ley es para nosotros darnos cuenta, yo soy pecador. La ley nos apunta a todos nosotros y nos dice, tú, y no solo ustedes, yo también. Todos somos pecadores. Y nadie se escapa de la ley. Ahí con la ley nosotros podemos ver de que hemos quebrantado. Hay un versículo que la verdad no recuerdo, pero si alguien me quiere ayudar, lo agradecería, que es el versículo que nos dicen de que si quebrantamos un mandamiento de la ley, hemos quebrantado toda la ley. Si me pueden ayudar, se me olvidó buscarlo. Pero ahí podemos ver de que con que yo mienta, yo ya quebranté toda la ley de Dios. Soy pecador y por eso merezco el infierno. Es así de simple. Y no hay manera de salvarme a través de buenas obras. Por eso que la ley sirve para inculparnos y mostrarnos el pecado. La ley es un espejo y nos dice, mira, aquí estás tú y tú no eres tan perfecto como tú crees. Aquí tú tienes todos tus pecados y por eso mereces ir al infierno. Y ahora vamos a Mateo 11, versículo 28. ¿Qué pasa cuando uno es salvo y se quita la carga del pecado? Mateo 11, versículo 28. Dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando uno es salvo, no se deshace de todos los yugos, sino que escoge el mejor yugo que uno podría tener, que es el yugo de Cristo. La libertad en Cristo no significa, repito, deshacerse de todo, sino pasar al yugo de Jesús. Ese yugo conlleva algunas cosas, conlleva persecución por causa del Evangelio, tribulación, prueba, pero también trae consigo a Jesús acompañándonos, a un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos y que siempre actúa para el bien de ellos. Entonces, no sé ustedes, hermanos, pero yo creo que ese es el mejor yugo que podríamos tener. Entonces, siguiendo con Gálatas 5, a ver dónde quedamos. Ya, quedamos en el versículo 6 que decía, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué vale entonces? La fe. El versículo que nosotros siempre vemos, que es Efesios 2, 8, de hecho lo vamos a ver porque es muy claro ese versículo. Estamos Gálatas 5 y después Efesios 2, versículo 8. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por gracia. ¿A través de qué? De la fe. ¿Qué significa gracia? Recibimos un regalo que no merecíamos. ¿Por medio de qué? De la fe, de creer en Jesús, no en buenas obras, ni por fe en Jesús y en el Evangelio, su muerte, sepultura y resurrección. Después nos dice, y esto no de vosotros, esto no es un mérito humano. Jamás piense, hermano, que por creer en Jesús usted hizo algo bueno. No, esto es solo gracia del Señor. Es una decisión que uno toma, pero nunca tenemos que creer que nosotros nos salvamos.
Fue Él el que nos salvó, Él murió en la cruz, fue Dios el que entregó a su Hijo, así que todo es gracias a Él. Versículo 8 seguimos, pues es don de Dios, un regalo de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. El pastor siempre ha dado este ejemplo y yo creo que es bastante claro. Si fuera por obras, dice, no es por obras para que nadie se gloríe, porque ¿qué pasa si yo llego al cielo y después llega una persona y dice, bueno, pero yo hice más obras que tú, yo doné toda esta plata, yo hice esto otro? Entonces, no es por obras para que nadie se gloríe. No importa las cosas buenas que hagamos, no podemos salvarnos. De hecho, Isaías 64, 6, si no me equivoco, nos dice de que para Dios nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Él. Entonces, no podemos salvarnos por obras. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, como he dicho también varias veces, cuando habla de que obras que preparó de antemano, no quiere decir de que estemos predestinados a hacer tal cosa, pero de que Dios tiene obras para cada cristiano. Quiere que cada cristiano lea la Biblia, quiere que cada cristiano ore, quiere que cada cristiano tenga relaciones con otros cristianos y empiece a asistir a la iglesia, quiere que ese cristiano sirva en su iglesia, ya sea como pastor, y no necesariamente como pastor, puede servir, como vimos en los anuncios, limpiando el local, puede servir a lo mejor un día decimos, bueno hermanos, ahora vamos a cortar el pasto, vamos a limpiar el patio, vamos a pintar el cerco, todas esas cosas son para ayudar a la iglesia. Cuando teníamos clase de niños, traer la colación, eso también es ayudar a la iglesia. Todas esas formas y todas esas son acciones que Dios quiere que hagamos para apoyar a la iglesia y a su obra y el fin de la iglesia, que es también ganar más personas a Cristo. Entonces, esas son las buenas obras a las que se refiere Efesios. Vamos a Gálatas, de nuevo 5, vamos a nuestro segundo punto. El primero es de que nosotros no tenemos que caer en el yugo de la esclavitud, sino que tenemos que tener sobre nosotros el yugo de Cristo, que es ligero. El segundo punto, debemos deshacernos de toda doctrina extraña. Y reitero, las obras no pueden salvarnos. Gálatas 5, versículo 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces, repito, este versículo nos enseña de que las Gálatas, y lo vamos a ver, por ejemplo, en Gálatas 3 también, los Gálatas tenían un gran problema con la mala doctrina y personas que iban a destruir a las iglesias. Como dicen en algunos versículos, a ver, voy a ver, si me pueden ayudar, yo voy a leer Gálatas 3.1. Papá, ¿puede leer Gálatas 2.4? Y hermano Alexis, si me puede ayudar con Gálatas 4.9. Gálatas 4.9, hermano Alexis, Gálatas 2.4 y yo Gálatas 3.1. Yo voy a leer Gálatas 3.1 primero. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahí vemos, hubo gente que los fascinó y los llevó a obedecer, no a obedecer la verdad, sino a seguir doctrinas falsas. ¿Puede leer, papá, el versículo? Amén. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ve, de nuevo, nos menciona sobre la esclavitud, sobre el hecho de judaizar el cristianismo y sobre falsos hermanos que estaban enseñando cosas en contra de lo que la Biblia dice. Hermano Alexis, ¿se puede leer? Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres movimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? De nuevo menciona la esclavitud, el hecho de volver a las leyes judías y a tratar de justificarse por las obras, y de nuevo menciona de que esa doctrina estaba entrando en las iglesias de Galacia. Ese era el gran problema de los Gálatas. Y Pablo lo reitera, vemos que lo dice ya en el capítulo 3, lo menciona, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Entonces, es un tema muy central en Gálatas y es porque es un problema muy grave, un problema que no puede ser pasado por alto ni dejar para arreglar después. Bueno, lo vemos después. No, es un problema que tiene que ser solucionado en el momento.
como el apóstol Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes ven, yo busqué una receta de pan y los ingredientes son 4 tazas de harina, imagínense una taza así, 4 tazas de harina, una cucharadita y media, una cucharadita así y media de sal, una taza de agua tibia, ¿y cuánto de levadura? 2 cucharaditas, solo 2 cucharaditas es suficiente para que el pan leude y crezca. Entonces, imagínense, solo un poco de levadura leuda toda la masa. De la misma manera, aunque una persona empiece a enseñar falsa doctrina en una iglesia, y no importa el número de la iglesia, puede ser una iglesia grande, nuestra iglesia ahora por el tema del COVID ha disminuido, pero cuando teníamos visita y todos, había domingos en que éramos 60, 70, pero con que una persona empiece a enseñar falsa doctrina y los hermanos no se hagan cargo de eso, va a leudar toda la masa, va a arruinar todo. Entonces, toda la masa se va a ver perjudicada, como en un pan, con solo ese poquito revolver, toda la masa crece. De la misma manera, la iglesia tiene que ser muy cuidadosa con qué persona viene al púlpito y predica. Y esto no se trata de, algunos pueden predicar porque son mejores, o yo estoy aquí porque soy mejor que ustedes, por eso predico, no. Sino que la persona que predica acá tiene una gran responsabilidad, y yo por eso siempre, antes de predicar, tengo que orar. Pedí a hermano Alexis que pidiera, cuando yo oré también, pedí al Señor que me ayudara, porque es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad el poder enseñarle a la iglesia, porque es la iglesia de Dios, cuya cabeza es Cristo. Entonces hay que ser muy cuidadoso y enseñar solo lo que Jesús quiere, o sea, lo que la Biblia dice, la verdad. Entonces, cualquier enseñanza que sale de un púlpito tiene que ser desechada por la iglesia. Si algún día yo dijera algo aquí que va en contra de lo que la Biblia dice, yo sé que me reprenderían, y eso está bien, porque eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Dejarse guiar solo por lo que la Biblia dice, no lo que dice un pastor, no lo que dice un hermano, sino lo que la Biblia nos dice. Y va a haber gente que en el futuro, que va a hacer esas cosas. En algún momento de nuestra iglesia, lo más probable es que llegue un hermano que tenga doctrina en contra de lo que la Biblia nos dice. Y nosotros vamos a tener que actuar respecto a eso. Primera de Timoteo 4, si lo pueden buscar. Primera de Timoteo. Capítulo 4 y versículo, vamos a leer del 1 al 5. Lo vimos la semana pasada, pero vamos a leerlo ahora bajo otro contexto. Primera de Timoteo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, está diciendo, y en esa época, por ejemplo, sucedía, lo vimos también, recuerdo mensajes de hermano Irving, que nos mostraban sobre que en esa época había carne que era sacrificada a ídolos. ¿Se recuerdan? Había carne que era sacrificada a ídolos y sobraba de esa carne, entonces esa carne luego se vendía en los mercados. Entonces, había cristianos que decían que no podías comer de esa carne que fue sacrificada a ídolos y sobró. Había otros que decían que sí. Entonces, como vamos a ver un poquito más adelante, hay un versículo que nos dice, no nos preocupemos de esas cosas. Dice que con acción de gracias todo es santificado. Hoy en día tenemos religiones como los adventistas, que nos dicen que no podemos comer algunos tipos de carne basándose en la ley judía, que no podían comer cerdo y todos esos tipos de animales tenían una pezuña específica, de hecho. Entonces, todos esos animales eran impuros y no podían comerlos. Nos habla sobre prohibir casarse, como lo vemos en el catolicismo, de que los curas no pueden casarse ni tener ninguna pareja. Pero nosotros, si ustedes pueden investigar un poco, hay testimonios de curas que cuentan que debajo de las catedrales y de las casas de monjas habían túneles. Y se conectaban. ¿Por qué? Porque es antinatural. Dios quiere que todo pastor tenga una esposa. Si vemos en los requisitos del obispado, que está en el capítulo anterior de Primera de Timoteo, está en el versículo... A ver. Bueno, vamos a leerlo entero, porque nunca falta. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso,
hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vimos que de las primeras características que da Pablo, dice, irreprensible, marido de una sola mujer. Y esto se refiere, primero, tiene que estar casado, y segundo, no puede tener muchas mujeres. Tiene que ser marido de una sola mujer, ser fiel a su mujer. Y tiene que casarse. Si no fuera así, nos diría, no tiene que estar casarse, no tiene que tener una esposa, debería decir. Pero acá dice, marido de una sola mujer, un obispo puede estar casado. Y la Iglesia Católica y algunas religiones enseñan que esto no se puede hacer. Pero eso es totalmente antibíblico y antinatural. Cuando cuando Dios creó a Adán, dijo que vio que estaba solo, y vio que el hombre estaba solo, y vio que no era bueno, dice. Durante toda la creación, Él crea el sol, la tierra, el agua, y dice, y vio que era bueno, pero cuando vio que el hombre estaba solo, vio que no era bueno, entonces le creó una ayuda idónea. Por eso la mujer y el hombre se complementan tanto, y por eso un pastor necesita una ayuda idónea, porque el pastorado no es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil. Entonces, un pastor debe casarse, y hay algunas religiones que enseñan que eso no debe hacerse, y eso es totalmente antibíblico. Y por eso habla de doctrinas de demonios. No está usando palabras como falsas doctrinas, que es cierto, son doctrinas falsas, pero está usando doctrinas de demonios, son palabras fuertes. Y es porque lo que se está enseñando no está bien. Prohibir alimentos. Entonces, es por eso que nosotros no tenemos que preocuparnos de qué come el hermano, ni empezar a enseñar. Uno puede tener opiniones. Había visto, por ejemplo, como ocurría con el tema de los sacrificados a ídolos. Puede que en esa época hubiera hermanos que dijeran, ¿sabes qué? Yo no quiero comer de los sacrificados a ídolos. Otro que dijera, la verdad es que yo oro a Dios, amo a Dios y sirvo a la iglesia, y entonces yo santifico, oro y digo, Señor, gracias por estos alimentos que me diste, Señor. Entonces, él comía de los sacrificados a ídolos sin ninguna culpa porque él creía que estaba bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? No hay una postura correcta, clara, sino que no hay que enfocarnos en estas cosas ni dividir la iglesia por estos motivos. Sino que, ¿qué es lo que tiene que hacer cada cristiano? Y esto está en 2 de Timoteo 2.15. 2 de Timoteo 2.15. Y le voy a pedir al hermano Juan, ¿puede leer ese versículo? 2 de Timoteo 2, capítulo 2 y versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación como no, hermano, no sé cuál leyó, hermano, a ver. Es capítulo 2 de 2 de Timoteo. Sí. Pasa, tranquilo, hermano. 2 de Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Gracias, hermano. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de qué tiene que hacer un cristiano? ¿Qué debe procurar con diligencia? No pelear con otros hermanos respecto a opiniones, sino que dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Entonces, yo tengo que preocuparme yo tengo que presentarme a Dios aprobado. O sea, ver en la Biblia qué es lo que Dios quiere que haga y hacerlo. Qué es lo que Dios quiere que no haga y no hacerlo. Entonces, presentarme a Dios de manera aprobada como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si usted, yo creo que acá todos hemos trabajado, y un obrero que se avergüenza cuando hace algo malo, ¿cómo lo hace? Lo hace así. Así como, jefe, sin mirar al ojo, me mandó una embarrada. Entonces, nosotros no tenemos que presentarnos así al Señor, tenemos que presentarnos así, Señor, así como si uno se presenta al jefe, hice todo lo que me dijo, tenía que limpiar esto, tenía que hacer esto otro, lo hice, así que bien, buen trabajo. De la misma manera tenemos que presentarnos al Señor. Señor, he estado haciendo todo lo que tú me dices, he fallado, pero me he arrepentido y he tenido una buena relación contigo. Entonces, de esa manera tenemos que presentarnos al Señor. Y tenemos que, como dice al final del versículo 15, usar bien la palabra de verdad. Es importantísima la Biblia. Y aquí vemos
cómo los Gálatas tenían problemas con doctrina. Entonces, ¿ellos qué tenían que haber hecho? Seguir solo las doctrinas que Jesús enseñó y no dejarse llevar por lo que, pero yo creo o yo opino esto. No, ellos tenían que decir, esto es lo que Jesús nos enseñó acerca de las leyes de los judíos, lo que Jesús nos enseñó acerca de la salvación, lo que los apóstoles como Pablo, Pedro nos enseñaron, y esto es lo que debemos seguir y en esto se tiene que basar nuestra iglesia. Y por eso Pablo le hizo esta carta, para que no se olvidaran de eso. En Gálatas, volviendo a Gálatas, pero ahora vamos al capítulo 1, Gálatas 1 y versículo 8. Vemos que acá también habla de otras doctrinas. Gálatas 1, 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice 2 veces, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. O sea, aléjense, deséchenlo, ni siquiera lo escuchen, no lo sigan, ténganlo como anatema, sea anatema. ¿Por qué? Porque es muy grave. Imagínense predicar otro evangelio. Si uno empieza a predicar otro evangelio, lo único que está haciendo es engañar a la gente para que vayan a perdición. Es por eso que es muy grave lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas, y es por eso que Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 les insta: doctrina, 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 aléjense de los falsos hermanos. ¿Cómo os desviasteis y caísteis en estos rudimentos de la ley judía? Constantemente reprendiéndolos. ¿Por qué? Porque es muy importante que la iglesia tenga una doctrina bíblica y conforme a lo que Jesús enseña. Entonces, bueno, esto ya lo dije, lo de la levadura. Iba a decirlo de nuevo. ¿Cuántas levaduras se ocupan? Muy poquito. Bueno, lo reitero. No importa de que, pero solo es un hermano el que cree eso. Y algún día le vamos a enseñar de que lo que él cree está mal. No. Solo un poco de levadura leuda toda la masa. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Y me faltó un ingrediente que me salió en la otra hoja. Un tercio de taza de aceite. Por si quieren hacer la receta en su casa. Volvamos a Gálatas 5. Vamos a terminar con nuestro último punto. Gálatas 5, versículo 14. Dice, nosotros leímos hasta el 10. Versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 15. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, versículo 11 dice: si yo enseñara la circuncisión, ¿por qué sigo siendo perseguido? Porque los judíos lo perseguían a Pablo. ¿Por qué? Porque enseñaba algo distinto a lo que la ley judía establecía, y era porque Jesús nos enseñó una nueva doctrina de salvación a través de la fe. Entonces, él decía, bueno, si yo enseño la circuncisión, ¿por qué estoy siendo perseguido? Y después versículo 12, miren las palabras de Pablo: ojalá se mutilasen los que os perturban. Así realmente le molestaba a Pablo que hubiera gente así en la iglesia, y es porque, reitero, es algo grave. Por eso que Pablo dice, ojalá se mutilasen, porque esa gente lo único que hace es estorbar a la iglesia y desviarlos de lo que realmente tienen que hacer, que es ganar gente a Cristo. Entonces la iglesia tiene que ocuparse de deshacerse de la falsa doctrina. Por eso Pablo dice, ojalá se mutilasen. Versículo 13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nos dice, la libertad no significa que yo pueda estar pecando. Como dice Efesios 2, 10, nos dice que somos hechura suya para buenas obras. Al final del versículo 13 dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nos está diciendo de que cómo podemos nosotros como cristianos, una vez salvos, cumplir la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vemos en el libro de Juan, me pueden acompañar al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 13. Juan 13. Vamos a ver el nuevo mandamiento que le dio Jesús a sus discípulos. Juan 13, versículo 31. Juan 13, versículo 31. Dice, entonces, cuando hubo salido Judas,
Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, aquí lo importante, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, nos está diciendo, este es el nuevo mandamiento que Jesús nos dio, el amar los unos a los otros. Y como vimos también en Gálatas 5, ese amor también es a los prójimos. Nosotros tenemos que amar a los demás, a todos los demás, como a uno mismo, y amar a los hermanos como Jesús nos amó. Jesús como nos amó al punto tal de dar su vida por nosotros. Así que ese tiene que ser el amor. Es un amor bastante difícil de alcanzar, porque imagínense dar tu vida por alguien que no lo merece. Es algo difícil de hacer, porque una cosa es, por ejemplo, yo estoy seguro de que mi papá nos protegería a mí y a mi familia, pero imagínense proteger a alguien que no lo merece, proteger a un ladrón, proteger a una persona que es culpable de muchos asesinatos. ¿Usted daría la vida por esa persona? Lo más probable es que no. Pero Jesús hizo eso por todo el mundo, y todo el mundo es pecador. No lo merecíamos, pero aún así lo hizo. De esa manera tenemos que amar. Y dice que eso es para testimonio. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si una persona es amorosa, se van a dar cuenta que no es como el resto del mundo. Hoy día la gente muchas veces es muy pesada. Uno va a alguna parte y le dicen: ya, ¿qué vas a...? No sé, voy a comprar en la cajera, ya, ¿qué vas a llevar? Esto, ya, son tantos, ya, chao. Entonces, se está haciendo su trabajo, sí, pero no, la gente no es amorosa, no tiene tacto. Muchas veces pasa eso. Entonces, también pasa todo lo contrario. Cuando una persona es amable, uno recuerda, uno dice: oh, qué amable es. De hecho, muchas veces pasa, tengo unos amigos que trabajan en la Copec ahora, empezaron a trabajar en la Copec, y me dicen que ganan harto en propina. Y yo le digo: ¿cómo ganan tanto en propina? Hay que ser amable, me dicen. Y es verdad, hay que ser amable. Y la gente muchas veces va a decir: oh, gracias por el servicio. A lo mejor cuando mi papá vamos a colocar combustible en alguna parte, uno siempre recuerda al bombero que a lo mejor conversa: ¿cómo está, caballero? ¿Cómo le ha ido? Y todas esas cosas, esos gestos de amor en la gente se quedan. Entonces, más aún, una persona que es cristiana tiene que mostrar amor los unos con los otros. Vamos al libro de Mateo, versículo 22. Y vamos a ver un poco sobre el sábado. ¿Por qué? Porque alguien podría decir: pero entonces si con el amor se cumple todo, entonces también tenemos que cumplir el sábado, tenemos que cumplir las leyes judías. Y el problema que estaban teniendo los Gálatas, de que había gente que decía: ustedes tienen que circuncidarse si quieren ser cristianos, o si quieren ser salvos tienen que circuncidarse. Entonces aquí Pablo les había dicho: bueno, si te vas a circuncidar, cumple toda la ley, y vas a ver que no vas a poder. Entonces vamos a ver qué nos enseña, por ejemplo, Jesús acerca del sábado. ¿Qué dije? Perdón, dije, no, me equivoqué de pasaje. No vamos a ver, lo del sábado lo vemos después, perdón. Me adelanté un punto, lo siento. Vamos a Éxodo. Nada que ver lo que había dicho. Me salté como todo un punto. Éxodo. Vamos a donde están los 10 mandamientos. Éxodo 20. Éxodo 20. Y vamos a leer los 10 mandamientos, del versículo 1 al 17. Yo creo que todos conocemos los 10 mandamientos. Quizás si les digo que los digan de memoria, quizás se les va a ir uno o dos, pero todos los conocemos. Todos conocemos la historia de Moisés. Incluso la gente que no es cristiana conoce la historia de Moisés, de que Dios le dio los 10 mandamientos. Hoy día vamos a leerlos rapidito. Dice: y habló Dios a todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás
y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, perdón, sí, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí vimos una gran lista que son los 10 mandamientos. Si prestamos atención a lo que dicen, los 4 nos hablan, los 4 primeros sobre Dios. Nos dicen, no tendrás dioses ajenos, no te harás ídolos, no usarás el nombre de Dios en vano, y el último, el día de reposo. Entonces, los cristianos tenemos que guardar el día de reposo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de guardar el día de reposo? Colosenses 2, 16 y 17 dicen, lo voy a leer, si quieren lo pueden buscar, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está diciendo? Esas cosas ya no importan, dice. Esas cosas Jesús ya cumplió la ley. El día de reposo sí es un día que uno puede recordar y decir, wow, en este momento Dios descansó, Dios creó el mundo. Y también uno puede decir, bueno, yo quiero santificar un día al Señor, el domingo yo voy a asistir a la iglesia. Es importante, uno lo puede interpretar de esa manera, pero nosotros no tenemos que guardar el sábado. Aquí Pablo nos dice, esas cosas son sombras, ya no es nada comparado a lo que ha de venir, no hay que preocuparse de eso. Y si vemos, como vimos en Gálatas, dice que tenemos que seguir con amor. Y si vemos este pasaje, todo esto se cumple si uno tiene amor a Dios y al prójimo. Si yo amo a Dios, no voy a tener un Dios falso, no voy a ser ídolo, voy a respetar a Dios y también no voy a usar su nombre en vano. Y si yo amo a los prójimos, no voy a codiciar, no voy a hurtar, no voy a cometer adulterio porque amo a mi cónyuge, no voy a mentir ni dar falso testimonio. Entonces, todos esos mandamientos se cumplen si yo tengo amor. Y Jesús nos dijo eso también. Ahora sí vamos a Mateo. Me había adelantado. Mateo 22. Mateo 22. Sí, Mateo 22. Ahora sí. Mateo 22. Y el versículo 34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, alguien que conocía la Biblia, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús ya nos enseñó esto, nos dijo, bueno, le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Y le dijo, amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, o sea, es muy similar en importancia. Este es el orden, este es el primero y este es el segundo, y le sigue por muy cerca. Eso le está diciendo, de que tenemos que amar al prójimo como a ti mismo. Y si yo amo al prójimo como a mí mismo, y amo a Dios con todo mi corazón, toda mi alma y con toda mi mente, yo voy a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque yo no voy a hurtar, porque amo a mi prójimo, porque yo no voy a cometer adulterio, etcétera, etcétera. Y eso obviamente no incluye cosas como comer tales alimentos, porque Dios habló de esas leyes. Dios dijo, como cuando le dio la visión a Pedro en Hechos 10, le dice, él no sabía si predicar a los gentiles. Entonces Dios le da un ejemplo, le dice, le pone puros animales que eran considerados inmundos para los judíos, como pulpo, cerdo, etc. Y él le dice, mata y come. Y él le dice, pero Señor, yo nada común he comido. Y entonces le dice, lo que Dios santificó, no llames tú común. Entonces, de la misma manera que Dios santificó los alimentos, Dios santificó a los gentiles, y por eso ahora el Evangelio puede llegar a todos nosotros. Entonces Dios le dio un ejemplo, porque no tendría sentido que Dios diera un ejemplo como, mira,
estos son animales y cómelos, pero no puedes comerlos. Pero simbolizan esto, pero no puedes comerlos. Sería un ejemplo contradictorio. Dios dice, bueno, de la misma manera que tú puedes comer estos animales, puedes predicar a los gentiles, porque Dios santificó a los animales y a los gentiles. Entonces, Dios habló de eso, Dios habló del día de reposo, pero ¿qué pasa con el Nuevo Testamento entonces? Perdón, con los 10 mandamientos. Entonces, no se cumplen. Aquí Jesús nos dice, todo eso se cumple si tú amas a Dios y amas a tu prójimo. Entonces, es por eso que, como les decía, el sábado no necesitamos guardarlo, pero sí es importante que nosotros nos congreguemos, que asistamos el domingo y de que digamos, el domingo, como dice mi hermana, siempre dice, el domingo es día de iglesia. Entonces, el domingo tenemos que ir a la iglesia. Y algo también pasa muchas veces, es que mucha gente, uno lo invita a la iglesia y dice, bueno, voy a la iglesia si Dios quiere. Y dan ganas de decirle, obvio que Dios quiere. Por eso es importante que nosotros, voy a repasar los puntos. Primero, estemos libres en Cristo, sabiendo qué significa eso, que es obedeciéndole y colocando su yugo sobre nosotros, que es ligero. El punto número 2, alejándonos de toda mala doctrina y de cualquier hermano o falso hermano, como dice Gálatas, de que enseñe cosas que estén en contra de la Biblia. Si es cualquier otra cosa, tengámoslo como anatema. Y punto número 3, de que cumplamos toda la ley con amor. Solo con esto se cumple toda la ley, con amor. Así que vamos a orar y a despedirnos para terminar el culto de hoy. Padre, te damos gracias por la posibilidad nuevamente de poder congregarnos, de poder aprender sobre tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos diste libertad a través de tu Hijo, de la esclavitud del pecado, Señor. Y ahora podemos ser hijos tuyos y servirte, y es un privilegio. Y te damos muchas gracias por eso, Señor, porque tú nos puedes dar vidas transformadas a través de tu Hijo. Te damos gracias por eso. Quisiéramos pedirte por mí y por todos los hermanos, Señor, que nos ayudes a vivir en la libertad que tú nos has dado, Señor, con todo lo que eso conlleva. Te pido que nos ayudes a permanecer firmes en la doctrina de la Biblia y no dejarnos engañar por cualquier viento de doctrina, sino permanecer firmes en lo que tú nos enseñas, en la verdad, Señor. Y también te pedimos que nos ayudes a vivir con amor, Señor. Siempre siendo amorosos y entendiendo de que con amor nosotros podemos cumplir toda la ley, y por eso queremos tratar con amor a los hermanos, a los desconocidos, pero sobre todo a ti, Señor, y respetarte, Señor. Te damos gracias por todo esto y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a terminar la transmisión.